Sí, la verdad, en general se ha ido avanzando, las cifras todavía no son tan buenas, esperemos que podamos ir reportando. Nosotros hicimos en realidad un estudio, un reporte de la encuesta suplementaria de ingresos que salió hace poquito. Esta encuesta es desarrollada por el INE, por supuesto, y fue llevada a cabo entre octubre y noviembre del año pasado. Así que esos son los datos que nosotros los ponemos, los ordenamos y tratamos de ponerlos a disposición también de la población de manera lo más sencilla posible. Es un poquito nuestro objetivo siempre, tratar de ir traduciendo, porque a veces muchas cifras, pero la gente a veces no lo entiende. Así que esa es un poquito nuestra labor y ahí tratamos de ponerlo, como ya te decía, en simple esta Así es. información. Camilo, vamos viendo algunos parámetros para que también la gente entienda por qué este informe revela de que recibimos sueldos más bajos que el resto del país en promedio. ¿Cuáles son las cifras que ustedes estuvieron ahí balanceando? Sí, mira, el panorama general, a ver, nosotros hacemos o sea, en realidad la encuesta, no nosotros, hace dos mediciones, ¿ya? Una es el ingreso promedio y otra es el ingreso mediano, ¿ya? Eh, Todo esto que está planteado aquí, nosotros decidimos plantearlo en términos líquidos, vale decir esto las cifras que yo le estoy mencionando son cifras líquidas, digamos así, no es que hayan descuentos legales, es lo que reciben los y las Correcto. trabajadoras, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos un panorama general que el ingreso promedio está un poquito más arriba de los 516.000 pesos, ¿ya? En la región, pero cuando miramos el ingreso mediano, y esto para que lo entiendan las personas, si ordenamos todos los ingresos desde el más bajo hasta el más alto, la mediana significa que yo hago el corte justo en el que está en la mitad, ¿cierto? Y ese es el numerito. ¿Por qué hay una diferencia entre el ingreso mediano y el ingreso promedio? Porque el ingreso promedio es simplemente la sumatoria de todo dividido por la cantidad de personas, como el promedio que uno saca que uno sacaba en el colegio, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces se suman todos. Y en el cambio el mediano no, se ordenan todos y se toma la mitad. ¿Por qué es importante en términos de los ingresos hacer esa distinción? Porque cuando uno toma los promedios, si tiene ingresos que son muy altos, a veces distorsionan, ¿cierto?, la realidad. Entonces, por eso, muchas veces los ingresos, y eso cuando aquí en la universidad, cuando hacemos clases, se lo mencionamos también a los estudiantes y a las estudiantes, es bueno cuando es de ingreso, cuando hay unas distribuciones que son quizás demasiado amplias, como en el caso de los ingresos, es bueno mirar también la mediana. Y ahí en la mediana, la fotografía quizás no es tan buena, y tenemos un 370.000 de ingreso mediano, ¿ya? Tal como lo mencionaba, la metodología es lo que yo te menciono, ¿ya? En general, a ver, si miramos esto, las cifras subieron, o sea, continúa subiendo. O sea, el año 2019, nuestro ingreso real promedio era 484 y ahora llegamos a 516. Por lo tanto, uno podría decir, más allá igual de la pandemia, hay un aumento. Ahora hay que hacer un doble clic de ese aumento. Y en el caso del ingreso mediano, subió 10.000 pesos, vale decir, de 360 a 370.000 pesos. Me quedo con el tema del ingreso mediano porque en definitiva es el que con más fuerza se siente y que a mi juicio, a lo mejor estoy tremendamente equivocado, pero ha llevado al trabajador a recibir hoy día ayuda social a través de los IFE, que sumados están dando en algunos casos hasta 800.000 pesos, que es mucho más que lo que él recibe mensualmente generando una labor en algún sector determinado. ¿O no es así, Camilo? Es que sí, sí, tú tienes razón. Lo que pasa es que si uno observa estos fenómenos, nosotros decimos, ok, subió el ingreso, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuántas personas estaban dentro de la fuerza laboral cuando el INE hizo esta medición? 306.000 personas. Y lo normal, el 2019 eran 425, por lo tanto, 425.000 personas en la región de la Araucanía. Entonces, hay un montón de personas que no estaban en la fuerza laboral. Y esas personas normalmente son aquellos que tienen empleos por cuenta propia, ¿ya? En su mayor cantidad. Y esos han salido un poco de la fuerza laboral y por eso es que o ha sido súper importante esta ayuda que se ha podido tener, ¿cierto? A partir de los IFE, porque les ha permitido a esas personas efectivamente sobrevivir con los IFE, porque lo hemos conversado ya en algunas otras oportunidades, Miguel Sí. Ángel, la pandemia los ha golpeado directamente, especialmente aquellos que tienen empleos por cuenta propia, ¿ya? Va a decir,
micros o emprendedores directamente, ¿cierto? Y efectivamente, bueno, por supuesto, la política ha sido ir y apoyar a este tipo de personas que, como ya te decía, son los que más salieron de la fuerza de trabajo. Por eso igual uno dice, ok, aumentó un poquito, ¿cierto? Ahí aumentando el ingreso, pero no están medidos en gran parte aquellos que tienen empleos por cuenta propia. Este es el trabajo de la ocupación principal. Aquí no se considera subsidios del Estado, nada. Lo que estamos mostrando es lo que ganan las personas, ¿cierto? Por su trabajo en la ocupación principal, ¿ya? Vale decir, en la encuesta pregunta, ¿cierto? En la semana si estabas trabajando y si el mes anterior estabas trabajando en el mismo lugar, pues vale decir, ese es tu ingreso regular, digamos. ¿Ya? Eso es lo que mide esto que nosotros estamos aquí dándole a conocer. Claro, y para centrar además el estudio de ustedes, al momento de esta toma de muestra, los IFE no eran lo que es hoy día. Recordemos que los IFE partieron bastante bajos y muy restringidos. Hoy día ya han tenido una amplia cobertura y con valores mucho más altos. Entonces, también se ha considerado esta variante como ingreso mensual. Lo complicado, veo en esto, Camilo, es la situación de que esto es excepcional y que tiene fecha de término. Entonces, ahí puede que los trabajadores que han optado precisamente por tener estos ingresos y no seguir en el mundo laboral, van a tener que volver a su realidad. Efectivamente, yo no creo que esto sea sostenible en el tiempo. Yo creo que ninguna economía, por supuesto, estamos todavía en pandemia, hemos ido saliendo de a poco. La vacunación, por supuesto, todos lo han dicho ya, nos ha ayudado bastante en ese sentido. No creo que sea sostenible en el tiempo. Yo creo que los y las trabajadoras van a volver a la fuerza laboral y ahí es necesario también ver cómo reinsertamos a esta masa de trabajadores, ¿cierto? Que algunos van a tener que reconvertirse por lo que ha ido sucediendo, ¿cierto? Por las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y otros también, digámoslo así, van a tener que, o sea, están a veces quizás exigiendo mejores condiciones y eso nos pueda ayudar, ¿cierto?, a que los ingresos mejoren, etcétera, etcétera. ¿Ya? Efectivamente, nosotros hoy día como región estamos... en el caso del ingreso promedio y también en el caso del ingreso mediano, estamos en lugares un poco más rezagados. En realidad nos mantenemos en esos lugares, no había tanto cambio. Pero insisto, aquí no está medio el apoyo del Estado, ¿ya? El apoyo del Estado ha sido muy relevante y por eso es que, digámoslo así, estas personas se mantienen o se han mantenido fuera de la fuerza laboral porque efectivamente están recibiendo un apoyo importante del Estado. ¿Ya? Quizás si se hubiesen incorporado nuevamente veríamos cifras un poco más complejas porque volverían a una situación de ingresos probablemente bastante menor. Así que si bien es cierto, es un panorama complejo, hay que ver cómo después nivelamos ese panorama para que tengan las mismas o mejores condiciones después cuando vuelvan a trabajar aquellos que han salido de la fuerza laboral. Eso es un desafío que tenemos que pensarlo. Camilo, opinan nuestros seguidores. Patricio Jorquera me dice, así es, en nuestra región está muy mal pagado las rentas. El dilema es que todo sube a nivel nacional y nuestra región es la más cara para vivir. Un tema que también es de discusión en la mesa diaria. Sí, no tengo la cifra aquí para ser bien responsable, pero normalmente nuestra región no es la más cara para vivir. Normalmente son las regiones un poco de los extremos, un poquito más caras, ¿cierto?, para vivir. Otra cosa que es súper importante es que todavía existe una brecha entre hombres y mujeres. Las brechas de género en el ingreso promedio llegan a un 18%, vale decir, las mujeres ganan un 18% menos, y en el caso del ingreso mediano es de un 12%, o sea, se nivela un poco, pero de todas maneras es un elemento que es importante destacar. Bueno, y lo otro importante destacar también que es de suponer, parece ser de perogrullo, digamos, parece ser obvio, digamos, pero efectivamente aquellos que tienen mayor cantidad de estudios ganan más, ¿ya? Por lo tanto, la educación y cerrar estas brechas de capital humano es súper importante, digámoslo así, a la hora de poder nivelar, ¿cierto?, estos ingresos, ¿ya? Porque si tenemos muchos trabajadores con poca cualificación es más complejo y mientras va avanzando la cualificación de los y las trabajadoras, ciertamente los ingresos son mayores, ¿ya? Por lo tanto, hay una
una relación directa entre la mayor cantidad de educación, ¿cierto?, y el ingreso de los y las trabajadoras. Sin duda. Me pregunta o opina Eugenio Carilao, dice, los valores son altos del IFE, pero el costo de la vida se disparó, ¿o no? El costo de la vida sigue elevado, quedamos igual, el IFE nos salva solo por un rato más. La gente se queja precisamente por la inflación que se está generando, el alza de precios, pero que hay una relación directa, Camilo, en el orden a que hay más poder adquisitivo, hay más demanda de compra y se debe subir los precios. A veces no necesariamente, pero en general esa es como la lógica, ¿verdad?, de la economía. Sí, bueno, no es parte de lo que nosotros tenemos aquí, pero yo podría dar mi opinión. Claramente, ciertamente cuando hay mayor cierto, poder adquisitivo en general, ¿cierto?, en el mercado, aumentan los precios normalmente, ¿ya? Y eso, bueno, yo creo que es la lógica de mercado, lamentablemente, la que está operando en ese sentido. Yo creo que hay que, bueno, no tengo una respuesta, quizás los economistas, yo soy sociólogo de profesión, quizás los economistas puedan responder de una forma, de manera más completa a esto. Yo en lo social diría que efectivamente nosotros tenemos ahí un tema en los ingresos, porque si uno, por ejemplo, mira cuáles son las categorías, ¿cierto? Las categorías ocupacionales, si uno hace una pequeña comparación, tenemos los asalariados del sector público, tienen un ingreso promedio de cerca de 900.000 pesos. Los asalariados del sector privado, cerca de 460, pero los por cuenta propia muy poco, o sea, 246. Entonces, evidentemente, ahí hay un trabajo súper importante de cómo también vamos nivelando hacia arriba, creo yo. Es importante, en este caso, en nuestra región, ir nivelando hacia arriba en términos de ingresos para que efectivamente la gente pueda acceder a los bienes que necesita. Yo creo que esto es una situación pasajera, ¿no? El que hayan subido los precios, etcétera, 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 yo creo que es una situación pasajera. La pandemia ha generado multiplicidad de elementos que hoy día nos complican un poco, pero yo creo que es una situación pasajera, insisto. Yo creo que fortalecer el empleo, fortalecer las brechas de capital humano, no fortalecerlas, digamos, sino que cerrar las brechas de capital humano, es un desafío importante. Nosotros poníamos ahí hoy día 6 de cada 10 personas trabajadoras recibió ingresos netos menores a 500.000 pesos. Eso es un desafío. ¿Ya? Creo que es un desafío importante y evidentemente nosotros que levantamos las cifras, etcétera, etcétera, ponemos a disposición esto de quienes vayan a tomar las decisiones para poder ir trabajando en cómo poder ir cerrando estas brechas importantes que se van generando y que, bueno, seguramente quienes nos están viendo se dan cuenta, ¿cierto? Y generan molestia también y cómo no, por supuesto, cuando decimos 6 de cada 10 personas recibió ingresos netos menores a 500, hay algo que debemos trabajar todavía y bueno, estamos a disposición para poder generar nosotros por lo menos información para poder ver cómo lo podemos hacer. Y hemos estado, yo digo, yo siempre me relaciono con muchos actores del sector público, privado. La verdad es que hemos tenido muchísimas conversaciones, discusiones de cómo podemos ir mejorando esto. Nosotros ponemos a disposición y la verdad es que voluntad existe, al menos en nuestra región, yo así lo veo desde los actores con los cuales me relaciono. Pero muchas veces hemos ido avanzando, pero de a poco. Yo creo que mientras exista esa voluntad y nos podamos sentar a la mesa y podamos ver qué cosas podemos hacer, tenemos por lo menos un buen camino iniciado en este tema. Camilo, usted me advierte que no es economista, pero la gente se entusiasma con estos temas porque busca algún grado de explicación al fenómeno que estamos viviendo, en que me dicen, ¿y qué pasa con el poder de paridad de compra? El ingreso más bajo, pero se compra más, menos o igual. El costo de vida en la Araucanía es mayor, menor o igual que la región de mayor ingreso. La región de mayor ingreso.
la región de mayor ingreso, insisto, esto es solamente lo que yo recuerdo de haberlo visto en algún minuto, yo como digo, no soy Ya, economista. Las regiones de mayor ingreso, como te digo, son normalmente las más extremas. Aquí tengo el dato, mira, si la región de mayor ingreso es Magallanes. ¿Ya? Claramente el costo de la vida es un poquito más alto en Magallanes, ¿no? Y en general siempre están Magallanes, siempre están ahí por ahí Antofagasta, ¿no? zona minera. Está Aysén también, los extremos. Bueno, y por supuesto siempre aparece la región metropolitana. Ya todos sabemos que yo viví mucho tiempo en la región metropolitana y le puedo decir una cosa de vivencia nomás, que efectivamente cuando yo llegué a Temuco y tomar una micro a 500 pesos, digamos, en la región metropolitana era bastante más, digamos. Entonces, sí, nosotros quizás no tenemos, hay algunas cosas en que somos más caros y otras que somos más baratos. No tengo el estudio o no se ha hecho o no lo tengo a mano, digamos, justamente sería interesante ver cómo lo podemos nivelar de paridad de poder adquisitivo y ahí podemos hacer un ranking un poquito mayor. Pero bueno, al Sí, menos tenemos una sensación a partir de los datos que tenemos actualmente disponibles por el INE. sí, me agregan. ¿El dato es nominal o está normalizado por poder de paridad de compra, me dicen? No, no está por poder de paridad de compra, ya es nominal, pero sí están hechos esto es neto, ¿ya? Neto, lo que definitivamente llega al bolsillo de las personas. ¿Ya? Perfecto. Recuerden Bueno, que si uno es un trabajador, normalmente tiene unos descuentos de alrededor de un 20%, por lo tanto, el bruto es como un 20% más de lo que yo le estoy comentando, claro. aproximadamente. Y finalmente, Camilo, para de alguna manera hacer una referencia a lo que uno ve, en Temuco hay una gran cantidad de construcciones, particularmente de casas y departamentos, con valores que de verdad, con los ingresos promedio de la media, es difícil poder acceder. Eso demuestra que hay un sector de Temuco y de la región que tiene la capacidad, ni siquiera de endeudarse, la capacidad de compra para esas casas y esos edificios. ¿Estamos claros en dónde estoy hablando? ¿Qué sectores de Temuco que están claramente determinados geográficamente? De sector poniente de Temuco, más allá de la avenida Alemania y todos esos sectores. Entonces, cuando uno piensa que en la región se gana mal, hay sectores que ganan y ganan muy bien. Sí, nosotros ponemos aquí en los datos, no sé si seguramente llegaron ahí el informe, seguramente lo tienes ahí a la vista, pero el 11,2% de las personas gana de 1 millón hasta 2.500.000, digamos. Eso es lo que está acá en la encuesta. ¿Y Y hay solo el sueldos más altos? 1,2%. ¿Cómo? ¿Hay sueldos más altos? Sí, sí, bueno, lo que desglosamos en la encuesta, el 1,2 de las personas gana sueldos mayores a 2,5 millones. A lo mejor por ahí está esas personas que pueden acceder a ese tipo Sí. de, Camilo, de soluciones. perdón, perdón, y ¿Sí? cuando hablamos de ese 1% hacia arriba de los 2,5 millones, ¿están en el sector público o privado? No tengo el desglose aquí No está exactamente, no me ese atrevo detalle. no me atrevo a decirlo de manera tajante, ya tendría que entrar a los microdatos que le llamamos nosotros y hacer esa consulta, por lo menos nosotros no lo sacamos acá, pero sí ciertamente hoy día el sector público tiene sueldos mayores que el sector privado, al menos en nuestra región, ¿ya? Tal como lo mencionamos ahí. En promedio, ¿ya? Claro, claro. Camilo, como siempre, agradecido de su disposición a conversar con nosotros, a entregarnos estos temas y orientar sobre todo a quienes nos siguen en estos temas que nos afectan a todos. Por si cuando las lucas son pocas, los sueldos son bajos, comenzamos ahí a pensar algo está pasando, algo está sucediendo. Pero bueno, es la vida pues. Sí, esperemos que vayamos. Yo creo que el retorno, ¿cierto? El retomar un poco las actividades productivas también nos va a ir dando nuevamente ese empuje que necesitamos para ir moviendo la economía. El empleo es importante y muchas veces nosotros lo estamos
viendo a través de estos procesos, cuando levantamos información, las empresas sí están requiriendo gente y a veces les cuesta llenar algunos empleos. Entonces, evidentemente, desde el mundo de las empresas, sí, ellos quieren cada vez reactivarse más. Entonces, evidentemente, creo que ahí hay una buena señal que nos permitiría ir viendo una luz al final de este túnel que nos ha tocado este poquito más de un año y medio ya que llevamos en esta pandemia. Oiga, la gente reacciona inmediatamente a los comentarios. Patricio Jorquera me dice, ¿dónde está esa empresa para ir a conseguir trabajo? En lo público, pero Millaray Manquel dice, yo soy funcionaria pública y no gano ese sueldo. Evidentemente que aquí, Sí. tanto en el sector público como en el privado, pueden haber sueldos también que están superiores a la media, a la mediana y a los sueldos más altos de 2,5 millones. Y eso... no hay ningún pecado y no es ningún delito. No, para nada. Eso es lo que se puede cancelar y quién puede acceder. Como bien decía Camilo, un elemento determinante en esto es precisamente la educación. Así es, Miguel Ángel, la educación es un motor y las cifras lo muestran. Si cuando nosotros hacemos desglose por nivel educacional, la verdad no hay dónde perderse. O sea, siempre los niveles educacionales que están profesionales, científicos, siempre están por sobre técnicos, por sobre trabajadores de servicio, vendedores, etcétera, siempre están mucho más arriba en términos de las remuneraciones. Obedece también al sacrificio que hacen las familias y obedece también al sacrificio que hacen las personas, digamos, de poder formarse, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo creo que está bien que sea así, digamos. Creo que es parte, ¿cierto?, de un proceso en el cual, ¿cierto?, uno quiere cierto rédito por haber invertido tiempo, se quema las pestañas, dicen a veces algunos, estudiando y tratando de mejorar la situación, digámoslo así, personal de cada uno. Creo que eso también es válido, ¿no? Es muy, muy válido.